Bienvenidos a Misterio Oculto, el canal donde exploramos los secretos y maravillas del pasado. Hoy, nos adentramos en la fascinante historia del Imperio Inca, una civilización que logró conquistar vastas extensiones de territorio y cuyo legado aún nos maravilla. La historia del Imperio Inca comienza en los Andes sudamericanos, una región de paisajes majestuosos donde las montañas parecen tocar el cielo y los ríos serpentean por profundos valles. Según las leyendas que se transmitieron de generación en generación, los incas no eran simples mortales, sino descendientes directos de los dioses. La más conocida de estas historias narra que Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios del sol, Inti, emergieron del lago Titicaca, uno de los más altos y sagrados del mundo. Su misión era clara: fundar una ciudad destinada a ser el centro espiritual y político del mundo, y llevar la civilización a los pueblos que habitaban la región. Guiados por una vara de oro que se hundiría en el suelo fértil donde debían establecerse, Manco Cápac y Mama Ocllo llegaron al valle de Cuzco. Aquí, fundaron una pequeña aldea que con el tiempo se transformaría en la gloriosa capital del Imperio Inca. Sin embargo, en sus primeros siglos, los incas eran solo una comunidad más entre muchas otras en los Andes. La región estaba habitada por diferentes pueblos que competían por los escasos recursos disponibles en este desafiante entorno natural. El ascenso de los incas no se debió únicamente a su fuerza militar, sino también a su habilidad para tejer alianzas y absorber las culturas de las regiones que conquistaban. Desde sus humildes comienzos, adoptaron tradiciones y conocimientos de otros pueblos andinos, lo que les permitió desarrollar un sistema político y religioso altamente organizado. Además, su cosmovisión, centrada en el culto al sol y a la naturaleza, jugó un papel crucial en unir a las diversas comunidades bajo su dominio. El liderazgo también fue un factor determinante. Uno de los primeros gobernantes incas, conocido como Sinchi Roca, comenzó a consolidar el poder de Cuzco sobre las aldeas cercanas. Sin embargo, fue con el noveno gobernante, Pachacup, que los incas iniciaron su verdadera transformación en un imperio. Antes de su reinado, Cuzco había sido solo una ciudad-estado más. Pachacup, cuyo nombre significa «el que cambia el mundo», reestructuró la sociedad inca y estableció las bases para la expansión territorial. Culturalmente, los incas creían firmemente que estaban destinados a gobernar. El dios Inti había otorgado a sus descendientes la responsabilidad de traer el orden a un mundo que consideraban lleno de caos. Esta creencia no solo justificó sus conquistas, sino que también les proporcionó un fuerte sentido de propósito colectivo. Cada pueblo conquistado era integrado cuidadosamente al sistema incaico, respetando en cierta medida sus tradiciones, pero siempre bajo la supervisión estricta de los administradores enviados desde Cuzco. La elección de Cuzco como centro del imperio no fue casualidad. Ubicada en un punto estratégico, esta ciudad permitió a los incas controlar las rutas comerciales y militares que atravesaban los Andes. Según relatos históricos, Cuzco no solo era la capital política, sino también un lugar sagrado donde se encontraban los templos más importantes, incluyendo el Coricancha, dedicado al dios Sol. Este templo, cubierto de oro, simbolizaba la riqueza y la devoción de los incas hacia su principal deidad. Durante estos primeros siglos de formación, los incas también desarrollaron un intrincado sistema de administración basado en el trabajo comunitario o mita. Cada ciudadano tenía obligaciones laborales hacia el Estado, pero a cambio recibía protección y acceso a los recursos del imperio. Este modelo no solo permitió la construcción de grandes proyectos de infraestructura, como terrazas de cultivo y caminos, sino que también aseguró la cohesión social. En resumen, el origen del Imperio Inca fue un proceso complejo que combinó mitos fundacionales, estrategias políticas y adaptación al desafiante entorno de los Andes. Este fascinante comienzo nos prepara para entender cómo una pequeña comunidad en Cuzco se transformó en una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Expansión y apogeo del imperio. Bajo el liderazgo de Pachacup, en el siglo XV, el Imperio Inca inició su verdadera expansión. Pachacup, cuyo nombre significa «el que transforma el mundo», fue un estratega y visionario. Organizó al pueblo inca y comenzó a conquistar las regiones vecinas. Gracias a una combinación de diplomacia y fuerza militar, logró extender las fronteras del imperio a lo largo de 4.000 kilómetros, desde el actual sur de Colombia hasta el centro de Chile. El Tahuantinsuyo, como llamaban a su imperio, estaba dividido en 4 regiones o suyus, todas conectadas por una red de caminos llamada Cuapacñán. Estos caminos, que cruzaban montañas y valles, permitieron una administración eficaz y una rápida movilización de tropas. Se estima que esta red tenía más de 40.000 kilómetros de longitud. Los chasquis, mensajeros altamente entrenados, recorrían estos caminos llevando mensajes y productos en un tiempo sorprendentemente corto. Gracias a ellos, el imperio mantenía una comunicación fluida incluso en las regiones más alejadas. La expansión también se logró mediante políticas inteligentes. Los incas ofrecían a los pueblos conquistados beneficios como acceso a su avanzado sistema de irrigación, protección militar y participación en su sofisticada organización económica.
Sin embargo, si un pueblo se resistía, la respuesta era contundente: el uso de la fuerza, en algunos casos, la reubicación de comunidades enteras para debilitar las resistencias locales. El sistema de redistribución económica también fue clave para el apogeo del imperio. Los recursos recolectados en las regiones conquistadas eran distribuidos equitativamente, asegurando que todas las comunidades tuvieran lo necesario para sobrevivir. Este modelo no solo fomentó la lealtad hacia el Estado, sino que también minimizó las rebeliones internas. Los incas fueron una civilización que destacó por su impresionante organización y capacidad de adaptación. Uno de los aspectos más sorprendentes de su cultura fue su agricultura en terrazas. En un territorio tan accidentado como los Andes, estas terrazas permitían cultivar en terrenos escarpados, optimizando el uso del agua y protegiendo el suelo de la erosión. Gracias a este sistema, los incas podían producir alimentos como maíz, papa y quinoa en grandes cantidades, asegurando la subsistencia de su población. Además, desarrollaron almacenes estratégicos llamados colcas, donde guardaban excedentes de alimentos para ser utilizados en tiempos de escasez o para abastecer a su ejército. Otro elemento fascinante de su civilización fue el sistema de registro conocido como quipus. Estos consistían en cuerdas de diferentes colores con nudos que representaban cifras o conceptos. Aunque todavía no se ha descifrado completamente su significado, los quipus eran utilizados para llevar la contabilidad y administrar recursos en un imperio tan vasto. Los quipucamayocs, encargados de interpretar estos nudos, eran figuras clave dentro de la administración. El quipu, uno de los mayores misterios incas, era un dispositivo hecho de cuerdas de lana o algodón con nudos que representaban información. Aunque inicialmente se creyó que solo servían para cálculos matemáticos y contabilidad, investigaciones recientes sugieren que podrían haber transmitido narrativas complejas o información histórica. El desciframiento completo de los quipus sigue siendo un desafío para los arqueólogos y lingüistas. En cuanto a la arquitectura, los incas son mundialmente famosos por obras como Machu Picchu. Construida a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad es un testimonio de su habilidad para armonizar sus construcciones con el entorno natural. Las piedras utilizadas en las edificaciones de Machu Picchu encajan perfectamente sin necesidad de mortero, lo que las hace resistentes a terremotos. Además, sitios como Sacsayhuamán, con sus imponentes muros de piedra, demuestran un conocimiento avanzado de ingeniería y logística, ya que trasladar y tallar bloques tan enormes requería una gran destreza técnica. La astronomía también desempeñó un papel crucial en la vida de los incas. Sus observatorios, como el Intihuatana en Machu Picchu, eran utilizados para seguir el movimiento del Sol y las estrellas. Este conocimiento les permitió establecer calendarios agrícolas precisos y celebrar rituales religiosos en los momentos adecuados. Por ejemplo, el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, era una celebración clave para agradecer al dios Inti por las cosechas. Un aspecto menos conocido, pero igualmente intrigante, es su sistema de transporte. Aunque los incas no conocían la rueda para fines prácticos, construyeron una red de caminos que se extendía por más de 40.000 kilómetros a lo largo del Tahuantinsuyo. Esta red, conocida como Cuapacñán, conectaba los puntos más remotos del imperio y permitía una comunicación y logística eficaces. Los chasquis, corredores altamente entrenados, transportaban mensajes y pequeños paquetes en relevos, cubriendo distancias impresionantes en poco tiempo. La cosmovisión inca estaba profundamente conectada con la naturaleza y los ciclos del universo. Creían en la dualidad y el equilibrio, representados en conceptos como el Anan, en lo superior, y el Urin, en lo inferior. Este pensamiento sigue vivo en las comunidades andinas modernas, que celebran rituales ancestrales en honor a la Pachamama y los Apus, espíritus de las montañas. Aunque puede parecer impactante, los sacrificios humanos eran actos de profunda espiritualidad. Los incas creían que ofrendar vidas humanas, especialmente niños considerados puros, era una manera de mantener el equilibrio del cosmos. Los sacrificios se realizaban en ceremonias como el Capacocha, a menudo en cumbres montañosas, donde se han encontrado cuerpos perfectamente preservados gracias al frío extremo. El culto a los muertos era una práctica central en la religión inca. Las momias de los gobernantes eran tratadas como si estuvieran vivas, se las vestía, alimentaba y consultaba en decisiones importantes. Estas momias eran llevadas en procesión durante festividades y colocadas en lugares prominentes. Muchas de ellas fueron enterradas en posiciones fetales, simbolizando el retorno al útero de la Pachamama, la Madre Tierra. La dieta inca estaba basada en alimentos altamente nutritivos como la quinoa, el maíz, las papas y el pescado. La papa, en particular, fue domesticada por los incas y se convirtió en un alimento esencial para su civilización. Además, consideraban a ciertos alimentos como sagrados. La chicha, una bebida hecha de maíz fermentado, se utilizaba en rituales importantes, mientras que la hoja de coca tenía un rol espiritual y medicinal. El imperio inca fue una civilización extraordinaria, cuyos logros en arquitectura, ingeniería, agricultura y astronomía aún desafían nuestra comprensión. Sus secretos y curiosidades nos permiten apreciar la profundidad de su conocimiento y la riqueza de su cultura.
aunque el Tahuantinsuyo cayó hace siglos, su legado sigue vivo, recordándonos la grandeza de una civilización que floreció entre las montañas más altas y desafiantes de América del Sur. La caída del majestuoso imperio inca es una de las historias más impactantes y trágicas de la conquista de América. Para comprender este episodio, es necesario explorar los eventos clave que marcaron el final de una civilización que había alcanzado un notable nivel de desarrollo en lo social, político y tecnológico. El declive del Tahuantinsuyo comenzó con la llegada de los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro en 1532. En ese momento, el imperio atravesaba una profunda crisis interna debido a una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, quienes disputaban el trono tras la muerte de su padre, el emperador Huayna Cápac. Este conflicto había debilitado las estructuras del Estado incaico y creado divisiones entre su pueblo, dejando al imperio vulnerable frente a los invasores. La captura de Atahualpa en la ciudad de Cajamarca fue un momento decisivo. Los españoles, con apenas 168 hombres y armamento superior, lograron apresar al emperador inca en una emboscada que combinó astucia y brutalidad. Para intentar recuperar su libertad, Atahualpa ofreció un rescate sin precedentes: llenar una sala con oro hasta donde alcanzara su mano y 2 más con plata. Los españoles aceptaron la oferta, acumulando una de las mayores riquezas que Europa había visto hasta entonces. Sin embargo, una vez obtenido el botín, Atahualpa fue ejecutado, dejando al imperio sin su líder y sumido en el caos. El impacto de la captura de Atahualpa no fue solo político, sino también psicológico. Para los incas, el Sapa Inca no era solo un gobernante, era una figura sagrada, un representante directo del dios Sol. Su captura y posterior ejecución no solo desmoralizaron a su pueblo, sino que también socavaron la autoridad divina en la que se basaba todo el sistema político y social del imperio. Sin un líder claro y con profundas divisiones internas, el Tahuantinsuyo quedó a merced de los conquistadores. A partir de ese momento, los conquistadores avanzaron hacia la capital inca, Cuzco. En 1533, esta ciudad sagrada cayó bajo el control español. Los saqueos y la destrucción marcaron el inicio de la desintegración del Estado incaico. Los templos dedicados a sus dioses fueron profanados, y las riquezas acumuladas durante generaciones fueron enviadas a Europa. Sin embargo, la caída de Cuzco no significó el fin inmediato de la resistencia incaica. Algunos líderes intentaron mantener viva la lucha. Manco Inca, proclamado como nuevo gobernante bajo la influencia de los españoles, pronto se rebeló contra ellos. En 1536, organizó un asedio a Cuzco que estuvo cerca de ser exitoso. Miles de guerreros incas rodearon la ciudad, utilizando estrategias ingeniosas para intentar expulsar a los invasores. Sin embargo, las fuerzas españolas, aunque superadas en número, lograron repeler el ataque gracias a su superioridad tecnológica y el apoyo de aliados indígenas, quienes, motivados por resentimientos previos hacia los incas, se unieron a los conquistadores. Tras el fracaso del asedio, Manco Inca se retiró al refugio de Vilcabamba, en la selva, donde estableció un estado incaico independiente que resistió por más de 35 años. Este último bastión fue un símbolo de la lucha y la esperanza, pero también de las dificultades para enfrentar a un enemigo tan poderoso. Desde Vilcabamba, los incas llevaron a cabo ataques esporádicos contra las fuerzas coloniales, manteniendo viva la resistencia y el espíritu de independencia. Sin embargo, las condiciones eran adversas: la selva, aunque ofrecía protección, también era un entorno hostil, y las enfermedades y la falta de recursos debilitaban a los rebeldes. En 1572, el virrey español Francisco Álvarez de Toledo lanzó una expedición final contra Vilcabamba. El último emperador inca, Túpac Amaru, fue capturado tras un enfrentamiento decisivo. Su ejecución pública en Cuzco fue un acto deliberado de intimidación por parte de los españoles, diseñado para aplastar cualquier esperanza de rebelión. Con su muerte, el Tahuantinsuyo llegó a su fin definitivo, marcando el ocaso de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. El impacto de la conquista fue devastador no solo por la violencia de la ocupación, sino también por las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, que diezmaron a la población indígena en proporciones catastróficas. Estas epidemias, combinadas con la explotación y la desarticulación de las estructuras sociales, contribuyeron a la desaparición de gran parte de la población y a la transformación radical del paisaje cultural y político de los Andes. Sin embargo, el legado del Imperio Inca no se extinguió con la caída de Vilcabamba. A lo largo de los siglos, los descendientes de los incas han mantenido vivas muchas de sus tradiciones y costumbres. El quechua, la lengua de los incas, todavía es hablado por millones de personas, y las técnicas agrícolas desarrolladas por esta civilización continúan siendo utilizadas en las altas montañas andinas. Además, las imponentes construcciones como Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán siguen siendo testigos de la grandeza de esta civilización y atraen a visitantes de todo el mundo, fascinados por su historia y sus misterios. El fin del Imperio Inca no fue solo el término de un gran poder político, sino también el inicio de una era de transformación y resistencia cultural.
A pesar de los esfuerzos por borrar su identidad, los pueblos andinos lograron preservar su esencia, fusionándola con las influencias coloniales para crear una cultura rica y diversa que perdura hasta hoy. A pesar de los siglos transcurridos, la historia del Imperio Inca continúa inspirando a millones de personas. Su caída, aunque trágica, es también un recordatorio de la resiliencia y la capacidad de adaptación de los pueblos andinos. En Misterio Oculto, honramos este legado y reflexionamos sobre las lecciones que nos deja el pasado. Cada piedra tallada, cada palabra en quechua y cada celebración tradicional nos conecta con un pasado lleno de grandeza y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo para seguir explorando los enigmas y maravillas de las civilizaciones antiguas.